¿Sabías que la mitología celta es hogar de algunas de las criaturas más fascinantes y aterradoras? En este video exploraremos las leyendas detrás de seres oscuros y misteriosos, desde el Dullahan, el jinete sin cabeza, hasta el Sluagh, las almas errantes. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre las 7 criaturas celtas más impactantes. La Dearg Dubh es una criatura vampírica de la mitología celta, particularmente de las leyendas irlandesas. Su nombre significa el que se alimenta de sangre roja, lo que refleja su naturaleza como un ser no muerto que atrae a sus víctimas con su belleza para luego alimentarse de su sangre. A menudo se presenta como una figura femenina, lo que la convierte en una de las representaciones femeninas más terroríficas dentro del folclore irlandés. El origen del Dearg Dubh está profundamente arraigado en antiguas creencias irlandesas sobre la muerte y la venganza desde el más allá. Se dice que en vida, la Dearg Dubh fue una joven hermosa de una aldea irlandesa que sufrió terribles injusticias. Forzada a casarse contra su voluntad con un hombre cruel, su espíritu vengativo emergió tras su muerte, regresando como un vampiro que caza a los hombres, seduciéndolos con su belleza para luego chuparles la sangre. La leyenda más conocida sobre el Dearg Dubh narra la historia de una joven hermosa que se enamoró de un plebeyo, pero fue forzada a casarse con un hombre rico y cruel por decisión de su padre. Su esposo la maltrató física y emocionalmente, lo que la llevó a la muerte. Enterrada en el cementerio de Strongbow Tree, la mujer no encontró la paz en la tumba, y cada año, en el aniversario de su muerte, se levantaba para atraer a los hombres desprevenidos, drenando sus vidas como venganza por su propia miseria. En las antiguas historias, se creía que la única forma de detenerla era colocar piedras pesadas sobre su tumba para que no pudiera escapar. El Dearg Dubh es una de las muchas figuras sobrenaturales que reflejan los miedos y la fascinación de los celtas hacia la muerte y lo no muerto. A lo largo de los siglos, su leyenda ha perdurado en la cultura irlandesa, siendo un símbolo del sufrimiento de las mujeres y del poder destructivo de la venganza. Aunque no tan famosa como los vampiros de otras culturas, el Dearg Dubh ha influido en el desarrollo de mitos vampíricos y su legado continúa vivo en la literatura y el folclore moderno. La figura del Dearg Dubh aparece ocasionalmente en la cultura popular irlandesa y en historias contemporáneas, destacando la riqueza de las leyendas celtas. El Dullahan es una de las criaturas más temidas de la mitología celta, conocido como el jinete sin cabeza. Se le describe como un espectro que cabalga por la noche montado en un caballo negro, mientras sostiene su propia cabeza en la mano. Es un mensajero de la muerte, un ser que anuncia el fallecimiento de una persona en su recorrido nocturno. La visión de este ser es una señal de que alguien en la zona está destinado a morir pronto. El nombre Dullahan proviene del irlandés Dullachan, que significa el hombre oscuro. Esta criatura está profundamente ligada a la tradición irlandesa sobre la muerte y el destino inevitable de todos los seres vivos. Su aparición no solo anuncia la muerte, sino que en muchas versiones es el responsable de llevarse el alma de los condenados. El Dullahan aparece cabalgando a gran velocidad en un caballo negro o en un carruaje, a menudo a la medianoche. Sostiene su cabeza decapitada, que tiene una sonrisa de oreja a oreja y ojos que se mueven frenéticamente. Se dice que cuando el Dullahan llama a una puerta o menciona un nombre, la muerte de esa persona es inminente. Además, su carroza, conocida como Coiste Bodhar, está hecha de huesos humanos y las ruedas están cubiertas con piel de los muertos. No se puede huir del Dullahan, es implacable y ningún obstáculo le detiene. En algunos relatos, el Dullahan no solo anuncia la muerte, sino que también la causa. Basta con que pronuncie el nombre de la víctima o arroje una cubeta de sangre en su dirección para sellar el destino del desafortunado. El propósito del Dullahan en la mitología celta es servir como un recordatorio constante de la muerte, una fuerza imparable
que no puede ser disuadida o alterada. El Dullahan representa el miedo celta a lo inevitable, la muerte. Él no brinda segundas oportunidades. Su presencia es definitiva y letal. Durante generaciones, las familias irlandesas compartieron historias sobre avistamientos del Dullahan y su imagen ha perdurado en la cultura popular, inspirando otras figuras en las historias góticas occidentales. La Banshee es una figura femenina fantasmal de la mitología celta, particularmente en el folclore irlandés y escocés, que actúa como una mensajera de la muerte. Se la describe a menudo como una mujer anciana o una mujer joven con una apariencia fantasmal que llora y gime de manera aterradora. Su presencia suele anunciar la muerte inminente de un miembro de la familia, y sus llantos, conocidos como keening, son el aviso de que la muerte está cerca. El nombre Banshee proviene del irlandés Bian Side, que significa mujer de los túmulos o mujer del otro mundo. Los túmulos o sidi eran montículos de tierra que los celtas asociaban con el reino de los muertos y el mundo de las hadas. La Banshee es una entidad sobrenatural vinculada a este otro mundo, que tiene el poder de predecir la muerte de los seres humanos, especialmente de aquellos que pertenecen a antiguas familias nobles. Aunque su aparición es aterradora, su llanto no representa una maldad directa, sino más bien una advertencia del destino inevitable. La historia de la Banshee varía según las diferentes regiones, pero en todas las versiones su propósito es el mismo: advertir sobre la proximidad de la muerte. Tradicionalmente, las Banshees aparecían ante las familias más antiguas y respetadas de Irlanda, como los O'Neills, O'Briens y O'Connors. Su lamento podía oírse desde grandes distancias y, aunque escucharla era aterrador, también se consideraba un acto de respeto y dolor por la pérdida de alguien importante. En algunas leyendas, la Banshee aparece como una anciana con cabellos largos y grises, vestida con harapos. La Banshee es una figura profundamente arraigada en el folclore celta y sigue siendo uno de los espíritus más conocidos en la cultura irlandesa. Su historia ha perdurado a lo largo de los siglos, transmitida oralmente a través de generaciones. La idea de un espíritu femenino que presagia la muerte no solo resuena en Irlanda, sino que también ha influido en otras culturas. La imagen de la Banshee, como una figura trágica y aterradora, aparece en la literatura y en la cultura popular, desde historias góticas hasta adaptaciones en películas y series modernas. El Kelpie es una criatura de la mitología celta, específicamente en las leyendas escocesas, descrita como un espíritu acuático con la habilidad de transformarse en un caballo. Aunque en su forma más común aparece como un caballo magnífico y fuerte, los Kelpies tienen la capacidad de adoptar una forma humana para engañar a sus víctimas. El término Kelpie proviene del gaélico escocés y está vinculado a los cuerpos de agua, particularmente lagos profundos, conocidos como loch. Estos espíritus de agua se relacionan con el misterio y el poder destructivo del agua. Su historia está influenciada por la profunda relación que los celtas tenían con la naturaleza y sus peligros. En muchas leyendas, los Kelpies representan el lado oscuro e indomable del agua, que puede atraer y luego destruir. Una de las historias más comunes acerca del Kelpie describe cómo este espíritu toma la forma de un caballo hermoso y brillante que se deja ver cerca de la orilla de un lago o río. Cuando las personas, especialmente niños o viajeros, se acercan para montar al caballo, el Kelpie los deja subirse, pero entonces su piel se vuelve pegajosa y no pueden despegarse de él. Luego, el Kelpie regresa rápidamente al agua, arrastrando a su víctima hasta el fondo para ahogarla. Aunque los Kelpies son comúnmente vistos como seres malvados, algunas historias mencionan que si alguien logra arrebatarles su brida o rienda, puede controlar al Kelpie y utilizar su fuerza extraordinaria. En algunas leyendas, la captura del Kelpie le concede al captor el control sobre el agua o la capacidad de invocar al espíritu para realizar tareas. Su leyenda ha perdurado a lo largo del tiempo y sigue siendo una parte significativa de la cultura escocesa.
En muchos cuentos y canciones populares, los kelpies son retratados como advertencias sobre los peligros del agua, especialmente para los niños. En tiempos más recientes, el kelpie ha inspirado diversas representaciones en la cultura contemporánea, desde esculturas hasta literatura y cine. La más famosa es la gigantesca escultura The Kelpies, en Falkirk, Escocia, que representa a 2 caballos monumentales como homenaje a estos espíritus acuáticos de la mitología celta. Los Werewolves of Ossory son una antigua leyenda irlandesa sobre hombres que tenían la capacidad de transformarse en lobos. Ellos no eran necesariamente malvados ni víctimas de una maldición. Según los relatos, estos hombres lobos provenían de la región de Ossory, en el centro de Irlanda, y estaban profundamente ligados a la magia y los mitos locales. Aunque eran temidos por sus habilidades sobrenaturales, en algunas historias se les describe como guardianes. El mito de los hombres lobo de Ossory tiene sus raíces en las antiguas creencias celtas sobre la transformación y la conexión con los animales. El lobo simbolizaba tanto el poder como la independencia, pero también era visto con respeto y temor. Se decía que los hombres lobos de Ossory habían sido transformados por hechizos druidas o maldiciones divinas, lo que les daba la capacidad de cambiar de forma a voluntad o bajo ciertas condiciones, como el ciclo lunar. El significado del mito reside en la dualidad entre lo humano y lo animal. Una de las leyendas más antiguas sobre ellos proviene de fuentes medievales, particularmente de las crónicas de Giraldus Cambrensis, un clérigo galés que escribió sobre Irlanda en el siglo XII. En sus escritos relata la historia de un hombre y su esposa que fueron transformados en lobos por un sacerdote como castigo por sus pecados. Otro relato común describe a los hombres lobos de Ossory como guerreros que podían cambiar de forma para defender a su clan en tiempos de necesidad. Su transformación no era vista como un castigo, sino como un poder especial otorgado por la magia druídica. Al igual que en muchas leyendas de hombres lobo, la metamorfosis de los guerreros de Ossory simbolizaba su fuerza y su conexión con la naturaleza, pero también el riesgo de perder su humanidad. Aunque no son tan conocidos a nivel mundial como otras leyendas de hombres lobo, su historia destaca por su conexión con la magia, la religión y las costumbres locales. En el contexto medieval, los relatos de los hombres lobos de Ossory pueden haber servido como advertencias sobre el poder de la Iglesia y el castigo divino. En la cultura contemporánea, la historia ha sido referenciada en varias obras literarias y se ha convertido en una pieza única del folclore irlandés. Los leprechauns son seres mágicos conocidos por ser pequeños, traviesos y solitarios. Generalmente se les describe como diminutos hombres de avanzada edad, vestidos con chaquetas verdes, sombreros y zapatos de hebilla. Son famosos por ser zapateros y tener acceso a grandes cantidades de oro que esconden en ollas al final del arco iris. Su carácter astuto y su inclinación hacia las travesuras los convierten en figuras tanto admiradas como temidas dentro de la mitología celta. El nombre leprechaun proviene del gaélico irlandés leipre achan, que significa pequeño cuerpo. El origen probablemente tiene raíces en las creencias celtas sobre el Side, o el otro mundo, un lugar habitado por seres sobrenaturales que coexistían con los humanos, pero mantenían una distancia. A diferencia de otras hadas, son criaturas solitarias que prefieren evitar el contacto con los humanos, aunque cuando lo hacen, suelen ser para jugarles bromas o engañarlos. En muchas leyendas, los leprechauns aparecen como zapateros que pasan sus días trabajando en silencio y acumulando grandes riquezas. Se dice que si un humano captura a un leprechaun, el ser está obligado a conceder 3 deseos a cambio de su libertad. Sin embargo, son notoriamente tramposos y a menudo utilizan su astucia para engañar a los humanos, evitando así cumplir sus promesas. El propósito de los leprechauns en las leyendas es actuar como guardianes del oro que han escondido, así como representar la riqueza y la prosperidad que, aunque tentadoras, no siempre son fáciles de obtener.
Al final, los cuentos de Leprechauns sirven como advertencias sobre la codicia y los peligros de confiar en seres mágicos que no necesariamente tienen buenas intenciones. Son, sin duda, una de las figuras más icónicas de la mitología irlandesa y han pasado a formar parte del folclore global, especialmente en la cultura popular. Desde el siglo XIX, su imagen ha sido popularizada en la literatura y más recientemente en el cine y la televisión, donde a menudo son representados como guardianes del tesoro o como figuras traviesas. Durante la celebración del Día de San Patricio, el Leprechaun se ha convertido en un símbolo de la festividad, representando el espíritu irlandés y el orgullo cultural. El Sluagh, en la mitología celta, es una legión de espíritus errantes o almas condenadas que fueron rechazadas tanto por el cielo como por el infierno. Se les describe como una horda de muertos que viajan en bandadas, semejantes a aves negras o nubes oscuras que cruzan el cielo, particularmente al anochecer. Estas almas son consideradas extremadamente peligrosas y viajan en busca de otras almas para llevarlas consigo. El nombre Sluagh proviene del gaélico escocés e irlandés y significa horda o ejército, lo que subraya su carácter colectivo y agresivo. Está profundamente arraigado en la antigua visión celta de la vida después de la muerte y el miedo a los espíritus malignos. En la tradición celta, la muerte no siempre traía paz. Las almas que vivieron una vida pecaminosa o fueron crueles en vida no encontraban descanso ni en el cielo ni en el inframundo. En lugar de eso, se convertían en parte del Sluagh, condenadas a vagar eternamente. La leyenda del Sluagh narra que estas almas errantes vuelan por el cielo, especialmente desde el oeste, una dirección que en la mitología celta se asocia con la muerte. Se dice que pueden entrar en las casas a través de ventanas que no estén cerradas, especialmente si un moribundo se encuentra dentro, con el objetivo de llevarse su alma. Las historias advierten que las personas debían cerrar las ventanas hacia el oeste de sus casas para evitar la invasión. En algunas versiones del mito, el Sluagh tiene el poder de atacar a los vivos, llevándolos a un estado de locura o muerte. Son vistos como una especie de cazadores de almas, especialmente de aquellos que están al borde de la muerte. El Sluagh no solo refleja el temor celta a la muerte, sino también el miedo a no encontrar la paz en el más allá. A diferencia de los espíritus más benignos que ayudan a guiar a los muertos al otro mundo, el Sluagh representa lo opuesto, la pérdida de redención y la condena eterna. En la cultura irlandesa y escocesa, su mito ha perdurado como una advertencia sobre el comportamiento en vida y los peligros de morir sin arrepentimiento o perdón. Aunque en tiempos modernos el Sluagh no es tan conocido como otras criaturas celtas, su concepto aparece en varias obras de fantasía y terror, donde se les retrata como almas perdidas que buscan vengarse o destruir.